Bueno, el padre Antonio María Domènech nació en Barcelona y vamos a resumir un poquito su currículum. Es licenciado en Filosofía, bachiller en Teología, es doctor en Derecho Canónico por la Universidad de San Dámaso de Madrid. Ha sido durante 10 años postulador de la causa de los mártires del siglo XX en Cuenca y ha sido fiscal y defensor del vínculo durante 14 años. Él es párroco rural de Cuenca, de hecho tiene un grupo de WhatsApp que se llama Sotana Rural. Él no lo sabía, pero yo estoy en ese grupo y de vez en cuando escucho, bueno, pues todo lo que él pone. Él pertenece a la Sociedad Misionera de Cristo Rey y luego también lleva 5 años realizando seminarios de vida en el Espíritu, que también les animo, si tienen la oportunidad de hacerlos, es un regalo del Señor en estos momentos. Lleva colaborando con la ACDP ya desde hace años con los vídeos en YouTube de Red de Redes junto con otros 2 sacerdotes en donde de manera muy amena, incluso divertida, nos explican la doctrina de la Iglesia de una manera muy cercana. Él sintió, como él dice, su vocación sacerdotal a los 3 años. Dice que la primera letra, no letra, sino palabra que él escribió y que él leyó fue misa y que fue corriendo a decírselo a su madre. Y luego, bueno, a mí hay una cosa que me emociona. Dice que en su primera comunión le dijeron que pidiera al Señor lo que él quisiera, que se lo iba a regalar el Señor. Él le pidió ser sacerdote y el Señor se lo ha regalado para bien de toda la Iglesia. Bueno, pues él, por su gran amor a la Virgen María, nos va a hablar esta mañana aquí lo pone legislación canónica, porque él también es licenciado en Derecho y doctor en Derecho Canónico, como decíamos, legislación canónica en torno a las apariciones marianas, escatología y esperanza. Y de eso nos va a hablar, de la esperanza en este momento, gracias a la intercesión de la Virgen María. Muchas gracias, Marta, por tus palabras y gracias por invitarme. Para mí es un regalo estar en Covadonga y hablar de la Santina. Como anécdota decirles que cuando llego a los pueblos donde he sido párroco, en la puerta de salida de casa, encima de la puerta principal, tengo un cuadro de la Virgen de Covadonga. Y la idea principal es porque a partir de la puerta comienza la Reconquista. No he tenido la suerte de encontrarme las comunidades ni grandes ni con juventud hasta el destino donde estoy ahora, pero el pueblo, el párroco había estado hospitalizado durante mucho tiempo, entonces habían atendido Santa María del Campo Rus de una forma como supliendo al sacerdote que estaba muy mal. De hecho me llamó y me dijo, no sé cuándo empieza tu nombramiento, pero yo el 15 de agosto no estaré aquí porque me voy, porque si no me voy a morir. Le habían dado varios infartos y empecé un 15 de agosto, que es con esa fecha me gustaría terminar mis palabras. Quiero empezar hablando sobre un sueño de San Juan Bosco, que todo el mundo reconoce su capacidad profética y el significado de sus sueños, y cuentan la anécdota de que ya cuando tenía formada la escuela, la primera escuela de formación profesional, y tenía allí a los chicos, estaba un día muy cansado y le dijo a uno de los hermanos: me voy a hacer la siesta, no me despiertes por ningún motivo, aunque venga el rey, dile que no estoy. Y entonces se fue a dormir y al cabo de un rato vino un coche de caballos, se bajó encapuchado un señor y le dijo: vengo a ver a don Bosco.
Dice, no, se ha ido a descansar, no puede atenderle. Entonces se quitó la gorra, la capucha, y le dijo, pero es que soy el rey de Italia. Y el chaval le dijo, no, si ya me lo ha dicho. Pero me ha dicho que aunque viniera usted, que no lo despierte, que está muy cansado, tendrá que volver mañana. Y entonces volvió al día siguiente, claro. Ya. Y don Bosco, pues, ¿qué le iba a decir el pobre, no? Entonces él explica que toda obra, toda esperanza, incluso toda fe, en los últimos tiempos de la Iglesia, que eran los suyos, estos serían ya los postúltimos, tienen que apoyarse en la Eucaristía y en la Virgen Santísima. Y no me gusta leer cuando hablo, pero lo voy a decir como lo dice él, para no añadir nada. O sea, él explica el sueño que ha tenido e intenta hacer una valoración de qué significa ese sueño, ¿no? El sueño y su significado. En los profetas del Antiguo Testamento hay personas que tienen sueños y los interpretan, otros que los tienen y no los saben interpretar y se los tienen que preguntar a un tercero, pues él explica, ya lo verán. En toda aquella superficie líquida se ve una multitud incontable de naves dispuestas en orden de batalla, cuyas proas terminan en un afilado espolón de hierro a modo de lanza que hiere y traspasa todo aquello contra lo cual llega a chocar. Dichas naves están armadas de cañones, cargadas de fusiles y de armas de diferentes clases, de material incendiario y también de libros, y se dirigen contra otra embarcación mucho más grande y más alta, intentando clavarle el espolón, incendiarla o al menos hacerle el mayor daño posible. En medio de la inmensidad del mar se levantan sobre las olas dos robustas columnas muy altas, poco distantes la una de la otra. Sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio cartel con esta inscripción: Auxilium Christianorum. Sobre la otra columna, que es mucho más alta y más gruesa, hay una hostia de tamaño proporcionado al pedestal y debajo de ella otro cartel con estas palabras: Salus Credentium, salud de los creyentes. Cuando el capitán, el Papa, guía la nave hacia las dos columnas y al llegar al espacio comprendido entre ambas, la amarra con una cadena que pende de la proa a una áncora de la columna que ostenta la hostia, y con otra cadena que pende de la popa, la sujeta de la parte opuesta a otra áncora colgada de la columna que sirve de pedestal a la Virgen Inmaculada, entonces se produce una gran confusión. Y todos los enemigos huyen, se dispersan, chocan entre sí y se destruyen mutuamente. Y en el mar reina una calma absoluta. Las naves de los enemigos son las persecuciones. Se preparan días difíciles para la Iglesia. Lo que hasta ahora ha sucedido es casi nada en comparación a lo que tiene que suceder. Solo quedan dos medios para salvarse en medio de tanto desconcierto: devoción a María Santísima y comunión frecuente, para practicarlos nosotros y para hacerlos practicar a los demás siempre y en todo momento. Bueno, esto lo explicaba yo en catequesis, recién ordenado sacerdote, diciendo que cuando hay confusión solo hay que distinguir si está la Virgen y la Eucaristía, y sirve para una parroquia, para un movimiento, para un sacerdote, para tu primo y para el vecino de arriba. La Eucaristía y la Virgen Santísima. Y luego me lo encontré en el sueño de don Bosco y dije, mucho mejor si lo explico así. Pero les sirve de termómetro en situaciones que se han dado o se darán. Y entonces tenemos que tener la paz de saber que, como ya tenemos el termómetro, como los test del COVID, ¿no? La gente ya tenía el test, tengo el test, y ya estaban tranquilos un rato, porque ha salido negativo. Pues aquí es lo mismo. Tú tienes ese test y puedes saber hasta qué punto me puede influir. Tengo que elegir, porque hay situaciones en las que hay que elegir, ¿no? Tú no puedes decir, bueno, da igual, da lo mismo, no da lo mismo, ni para ti ni para los tuyos. Entonces, pues, en cualquier decisión, por muy difícil que se ponga, con esto nos basta. Pero esto sería un planteamiento práctico. Yo les quisiera decir un planteamiento teórico.
sobre el que luego podremos apoyar todo lo que digamos o todo lo que vivamos. En el Concilio Vaticano I, en la Constitución Dei Filius, que habla sobre la fe católica, dice que Dios guarda y gobierna todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo con dulzura. Está hablando de la providencia. Y luego el Catecismo, después de citar el Vaticano I, dice: Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial, que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. No andéis, pues, preocupados diciendo qué vamos a comer o qué vamos a beber. Y la providencia se manifiesta en todas las cosas que puedan imaginar, desde las más claves para tu vida, como puede ser el destino pastoral, o puede ser, la publicación de una encíclica, a las cosas más sencillas. Hace poco celebré el 20 aniversario de la ordenación sacerdotal y fuimos a una casa de ejercicios y preparando los actos, puestos a decir casi tonterías de lo que necesitábamos, porque estaba todo preparado, digo, pues tendría que, a ver si hubiera agua fría, ¿no? Y me dijo otra persona, y yo le contesté, sí, y un ventilador también, como diciendo, hace calor, ¿qué podemos necesitar? Pues un ventilador. Pues llegamos a la iglesia donde iba a tener lugar el acto, la celebración de la Santa Misa y luego unas palabras, y en la sacristía había una botella de agua fría de la nevera, y al lado del altar, que no lo habíamos visto nunca, había un ventilador nuevo que habían comprado las monjas y que yo creo que lo estrenamos en ese momento. Entonces, si te cuida en esas cosas tan sencillas, tú tienes que tener la paz de que está contigo todo el rato, porque es verdad que la Eucaristía es clave y fundamento, y lo recibimos y rezamos y estamos con Él en el corazón, pero que luego sigue a nuestro lado, porque no tiene límites, es infinito, todopoderoso. No se le acaba con 5 o 6 personas que han estado en la cripta de la Santina en Asturias, no, todo el día, todo el rato, con todas las personas. Dice, es una verdad inseparable de la fe en Dios creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa que opera en y por las causas segundas. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Esto está en el Catecismo. Y nosotros tenemos que vivir creyendo lo que pone el Catecismo y luego haciéndolo vida. Y junto a esta providencia divina, disfrutamos de una maternidad espiritual de la Virgen. Lumen Gentium, en el número 62, dice, y esta maternidad de María, porque es nuestra madre en el orden de la gracia, perdura sin cesar en la economía de la gracia desde el momento en que prestó fiel asentimiento en la anunciación. Hágase en mí según tu palabra. Desde ese día. Y la mantuvo sin vacilación al pie de la cruz hasta la consumación perfecta de todos los elegidos. Hijo, ahí tienes a tu madre hasta que se salve el último. Pues una vez recibida en los cielos, no dejó su oficio salvador, sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Con amor natural cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y se debaten entre peligros y angustias hasta que sean llevados a la patria feliz. Por eso la Santísima Virgen en la Iglesia es invocada con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. La Iglesia no duda en atribuir a María un tal oficio subordinado que experimenta continuamente y lo recomienda al corazón de los fieles para que, apoyados en esta protección maternal, se unan más íntimamente al mediador y salvador. Con esto claro, con el Señor cuidando amorosamente de nuestros pasos y siendo hijos de tan excelsa madre, Verbum Domini, un documento que habla sobre la palabra de Dios
en el año 2000, en el número 14, dice, y así vamos concretando al tema de las revelaciones. La revelación privada es una ayuda para esta fe, para la fe de la Iglesia, para lo que debemos creer, y se manifiesta como creíble precisamente cuando remite a la misma revelación pública. Por eso, la aprobación eclesiástica de una revelación privada indica esencialmente que su mensaje no contiene nada contrario a la fe y a las buenas costumbres. Es lícito hacerlo público y los fieles pueden dar su asentimiento de forma prudente. Una revelación privada puede introducir nuevos asuntos, dar lugar a nuevas formas de piedad o profundizar las antiguas. Puede tener un cierto carácter profético y prestar una ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en el presente. De ahí que no se pueda descartar. Es una ayuda que se ofrece, pero no es obligatorio usarla. En cualquier caso, ha de ser un alimento de la fe, esperanza y caridad, que son para todos la vía permanente de la salvación. Es una ayuda que podemos utilizar, y entonces me gusta explicar que en una conferencia que estuve dando sobre las apariciones y el mensaje de la Virgen en Garabandal, hablando sobre el milagro de los Andes, del equipo de rugby cuyas madres de los supervivientes rezaron una novena en la Catedral de Montevideo a la Virgen que se aparecía en Cantabria, y se salvaron todos los hijos de las madres que rezaban, y solo esos. Tú puedes decir, pues ha sido providencia, ha sido una casualidad. Bueno, una no, han sido 15, se salvaron 16, pero porque una se murió en los Andes y no estaba en la novena. La mujer se había muerto, no le dio tiempo. Al final había ruegos y preguntas y una chica dijo, una pregunta, ¿en qué se diferencia el mensaje y las apariciones de Garabandal con el resto de apariciones? Y yo me quedé mirando a la chica y pensé, la verdad es que es la pregunta. Tendría que haberla preparado, porque es como muy inteligente, muy concreta, muy clara, pero no tenía ni idea de qué decirle. Y tenía delante la tesis de Saavedra, que hizo en la Universidad de Navarra, con toda la demostración de lo que hasta dónde él puede llegar y cree que es veraz, y etcétera. Y pensé, me invoqué al Espíritu Santo y pensé, voy a abrir el libro al azar y la primera palabra que salga se la respondo aquí a la mujer y ya me quedo tranquilo. Y hago así y leo, esperanza. Cierro y digo, ahí voy. Y le dije, las apariciones de la Virgen en Garabandal nos colocan con esperanza ante los últimos tiempos, como la diferencia con el resto, porque en cada momento de la historia, pues en Fátima se habló del final de la Primera Guerra Mundial, se avisó de que había otra, etcétera. Se dijo que se rezara, oh buen Jesús, perdonad nuestros pecados, librándonos del fuego del infierno, después de cada misterio del rosario. Bueno, la gente que estaba alrededor dijo, sí, es eso, es así. Entonces, da igual que sea el mensaje de Garabandal, que sea la aparición de la Virgen de tu pueblo, o sea el ratito de oración de tu mañana en tu casa. Nos tenemos que colocar con esperanza en los últimos tiempos que ya han comenzado. Porque si decía San Juan Bosco en el siglo XIX que tenían que venir acontecimientos y que estaban en una situación concreta que necesitaban a la Virgen y a la Eucaristía, ahora muchísimo más. Y es verdad que dices, bueno, no sabemos cuándo llegará. No, pero todos los días queda un día menos. Esto es una verdad histórica, no se puede negar. Y también puede ocurrir que nos encontremos en una tesitura de
no sé cómo decirlo, de tristeza. Hay que tener cuidado porque son todo pasos que se tienen que dar para el triunfo del corazón inmaculado de María que dijo en Fátima. Entonces, calma, cuando pasa un acontecimiento que no esperábamos, podemos decir, pues qué bien, ya queda menos, ¿no? Es cierto que desde el Concilio de Trento se tenía miedo a que las interpretaciones supersticiosas, exageradas, a lo mejor desviadas, pudieran influir en la fe recta, sincera de los fieles. Y entonces, en la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, advierte, sobre todo en el libro segundo, de que no nos apeguemos a revelaciones particulares, a devociones personales, y que es importante el ir dejando nuestra alma solo en Cristo, porque todo lo demás puede acabar estorbando, aunque sea bueno. Y lo dice muy claro muchas veces. Estás leyendo y dices, madre mía, no hay por dónde cogerme, o sea, todo lo que dice me pasa a mí. Y lees al capítulo siguiente y todavía lo dice otra vez, hasta que llega un capítulo que dice, lo que ocurre es que hay que reconocer que en algunas ocasiones Dios habla y tenemos que decirle como el profeta, habla, Señor, que tu siervo escucha. Punto. Dichosa el alma a quien Dios habla. Entonces, él mismo, en todo un libro en el que está diciendo, cuidado con esto, cuidado con lo otro, advierte de que puede suceder. De hecho, cuando Cardenal Ottaviani, que era presidente de la Congregación de la Doctrina de la Fe, durante las apariciones de Garabandal, recibe a Conchita en Roma, estos son datos históricos y por fechas van como milimétricamente coincidentes, retiran el punto 1399.5, donde quedaba prohibido difundir cualquier tipo de mensaje de revelación particular que no hubiera sido expresamente aprobada por la Iglesia. Desde 1917, que se aprueba el primer código como tal de la Iglesia, hasta 1961 está prohibido en todo el mundo difundir mensajes que no estén expresamente aprobados. Y a partir de la visita de Conchita, va a ver al cardenal Ottaviani, le recibe Pablo VI y se retira ese punto. Es un canon donde hay varios puntos prohibidos advirtiendo de peligros. Quitan el punto de que no se puede. Es decir, que ya se puede. Es libre, no es obligatorio, pero ya se puede. Entonces yo veo esto y digo, podemos hablar libremente de los mensajes que ha transmitido la Virgen en las apariciones de todo el mundo. Título de la conferencia: explicación canónica de las apariciones de la Virgen Santísima, totalmente preparada de una manera súper optimista, y voy a Covadonga o a donde haga falta. 17 de mayo de 2024. Mi contrato en ciernes, firmado con mi sí absoluto. Publicación de la doctrina de la fe. Normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales. ¿Y ahora qué hago? Cambio el título, me voy corriendo. Y entonces, desde que el cardenal Ottaviani había retirado esa prohibición hasta el 17 de mayo que escribieron esto y Pentecostés que empezaba a ser efectivo, se ha cargado la charla. ¿Y ahora qué hago? Yo tengo que explicar, si tengo una conferencia que se llama Legislación Canónica en torno a las apariciones marianas, algo tendré que decir de la situación actual. ¿Cómo tenemos que comportarnos? Bien. Entonces la Iglesia cambia el procedimiento, o más que el procedimiento, que viene a ser similar, las conclusiones. Hasta este momento la Iglesia podía decir que sí, que afirmativamente se ha aparecido la Virgen, como ha sucedido en Fátima o en Lourdes o en Guadalupe,
que no consta y se queda así en el aire como diciendo, bueno, pues no lo sabemos, usted piense lo que quiera y ya está. O que consta que no se ha aparecido. Había 3 posiciones, se hacían los estudios pertinentes y era 1, 2 o 3. Ahora son 6 las posibilidades. Y se ha quitado la del afirmativamente. La Iglesia no va a decir si es afirmativamente una aparición se ha dado como tal o no. Y el cardenal Víctor Manuel dice, ya tiene poder suficiente Dios y la Virgen Santísima o los santos para que quede patente que se ha aparecido. No hace falta que lo digamos nosotros. Simplemente en el número 1 de las 6 opciones dice nihil obstat, no hay ningún inconveniente en creer estas apariciones, seguir estos mensajes y demás. Acaba de suceder con las apariciones en Italia que declaraban a la Virgen Rosa Mística, que las han aprobado en este sentido, ¿no? Quedan en el primer, porque esta nueva clasificación se puede aplicar a las apariciones que vengan o a las apariciones que vinieron. Según las vayan estudiando, pues irán entrando en uno o en otro. El número 2 se titula Preoculos Habeatur, o sea, tengamos los ojos abiertos, y habla de que hay algunos elementos de confusión. De hecho, por ejemplo, un elemento claro de que la Virgen se aparece es la obediencia que tiene a los pastores de la Iglesia. Cuando en Garabandal le dicen a las niñas que no entren en la parroquia, la Virgen se aparece en la verja. Y de ahí no pasan. Hay como una valla alrededor de la parroquia y se quedaban ahí en la puerta porque habían dicho en ese momento el obispo de Santander que no hubiera apariciones en el interior del templo. Pues la Virgen se quedaba en la puerta. Eso sería un elemento a favor. Cuando se saltan las normas de los pastores del momento, sería un elemento de confusión, porque la Virgen suele obedecer. Aquí está la esclava del Señor. Es muy raro, cuidado, ojos abiertos. La tercera se llama curatur, se tenga cuidado, porque se detectan problemas del tipo que sea, pero es cierto que ya hay frutos espirituales, que ya se ha recibido un beneficio. Entonces, podríamos decirlo, hemos llegado tarde, lo siento. Pues es que esto no está claro, porque esta vidente dice esto y el otro dice lo otro y se contradice. Sí, pero hay confesiones a punta pala, o sea, que venga usted, colabore, y si no le gusta, no venga. Pero esto está así. Entonces, digamos que el 1 y el 3 son las posibilidades más claras de que la cosa siga. Y 4, 5 y 6 son negativos. El cuarto dice que hay problemas ajenos a las apariciones, pero que son reales. Es decir, el mensaje puede ser correcto, las videntes o los videntes pueden decir cosas que están en la doctrina de la Iglesia, pero hay alguien que se está enriqueciendo detrás de esto. Hay un claro interés de simonía para conseguir fondos para cualquier causa, aunque sea buena, pero tú no puedes utilizar el mensaje de la Virgen para ganar dinero, no se puede. O estamos colaborando al endiosamiento de una persona o de una idea, como está ahora diciendo mucho el Papa sobre las ideologías, que cuidado que el Evangelio no arrastre ideologías detrás. Entonces, no puede ser. El quinto, prohibetur et obstruatur, prohibido y cerrado, porque puede haber elementos positivos, pero no queremos que haya adhesión a este fenómeno. Entonces se prohíbe. Y el sexto, non supernaturalitate, es el mismo que había antes. Consta la no sobrenaturalidad. Esto
parte de la base de que una persona se ha imaginado o cree, o porque hay personas que tienden a pensar o a imaginarse por el motivo que sea, que puede ser bueno. Santa Teresa en las moradas las llama melancólicas, que realmente creen que se les ha aparecido el corazón de Jesús o San Pancracio y les ha dicho que abran un negocio de compraventa de pescado fresco. Y ya está. Y lo mejor es acompañarlas en la medida que puedas, pero no sirve de nada que les digas que no es verdad, porque ellas están convencidas. Dentro de su imaginación han creado una relación con el vendedor de pescado de turno y creen que tienen que abrir el negocio. Y abrirán el negocio. Y tú, pues, claro, si le preguntan, ¿y quién es tu director espiritual? Dirá, es Antonio María, el de Camporrús. Pues qué mala suerte. Pero pasa, y en un porcentaje muy alto. Y si no conoces el mundo de las revelaciones particulares, si no tienes clara la doctrina, pues no hace falta que sea el demonio. Hay veces que dicen, no, es que el demonio como ángel de luz te engaña. No, puede ser. Pero en este caso es ella sola que quiere vender pescado y va a hacer una compra de una lonja y se lo ha dicho San Pancracio y ya está. Claro, puede ser gracioso, pero el cura de turno gracia no le hace. Porque aquello empieza una empresa fundamentada en nada, porque allí no hay pescado desde hace 130 años y el marido le hace invertir la mujer y aquello es un problema familiar y el cura está en la iglesia y al final le caen todos los palos a él. Entonces al final interviene la Congregación de la Fe y dice, no consta, se ha acabado, sigamos. Sin embargo, yo no les voy a hablar de nada, de las apariciones recientes, ni pasadas, ni futuras. Yo me he traído un libro que me van a decir, ¿en serio? Sí, lo he traído para que se lo compren y se lo lean, si no lo tienen. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Griñón de Montfort. El santo murió con 43 años en 1716, o sea, hace un rato. Y, claro, yo tenía desde pequeño un amor a la Virgen, una devoción, una serie de ideas claras. En el viaje de fin de curso que fuimos a Fátima, debajo del corazón de Jesús de Lisboa, el sacerdote que nos acompañaba dijo, en la medida en que nos parezcamos a la Virgen Santísima, por la acción del Espíritu Santo engendraremos a Cristo en los demás. O sea, uno de los principales frutos del Espíritu Santo es el primero, el amor. Dios es amor y quien permanece en Dios, quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y el segundo es el testimonio de Cristo, el hablar de Cristo a los demás como fruto del Espíritu Santo. Salen del colegio apostólico cuando viene el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y se ponen a predicar y bautizan a 5.000. Porque hablan de Cristo. Entonces, si el Espíritu Santo engendró a Cristo en el seno de la Virgen, en la medida en que nos parezcamos a la Virgen, podremos engendrar a Cristo en los demás. Y yo salí de debajo del corazón de Jesús que decía, ya tengo el sermón de la primera misa. Esto es una maravilla. Este cura lo sabe todo. O sea, ¡qué bien lo ha dicho! Está aquí. Y tú dices, jolín, se lo ha copiado. Pero es que luego vas a una catedral, escuchas a un obispo decir que igual que la Virgen, igual que el Señor quiso desde el protoevangelio, cuando le dijo a la serpiente, te arrastrarás por el polvo y comerás tierra toda tu vida. Y una mujer te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Una mujer te pisará la cabeza cuando tú la hieras en el talón, que sale al principio de la Biblia y ya sale la Virgen. Y luego viene el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra eterna, el Verbo se encarna.
después del hágase en mí según tu palabra de la Virgen. Y luego adelanta la hora de la redención manifestada a todos los pueblos en la epifanía de las bodas de Caná, cuando todos los invitados ven cómo convierte el agua en vino porque se lo ha dicho la Virgen. Y al pie de la cruz hemos dicho que la hace madre de todos los hermanos de Cristo. Pues de la misma manera, el reino de Cristo, veréis al Hijo del Hombre bajar con la gloria celestial que dice Esteban en el martirio, será precedido por el triunfo del corazón inmaculado de María, porque Dios ha querido que todos los acontecimientos históricos vengan precedidos por ella. De hecho, en el relato de la Encarnación explica el evangelista San Lucas que dice, será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El Evangelio empieza así. Entonces, tenemos que ser conscientes de que por María vendrá su reinado. Qué interesante, ¿eh? Qué cosa más hermosa. ¿Cómo se te ha ocurrido? Lo dice aquí. Lo dice todo. Todo lo que has oído de la Virgen en todas partes está aquí. Y entonces he seleccionado unos cuantos puntos y se los voy a leer para que vean cómo lo dice y que no me lo he inventado. Que no es el misionero motivado de la televisión que empieza a decir cosas una detrás de otra y parece que como que lleva razón. No, que lo dice San Luis María Griñón de Montfort, lo que pasa es que se nos olvida. Entonces, yo leí este libro cuando tenía 12 años o 13 años y el libro termina diciendo que hay que someterse a la Virgen de una manera como un esclavo y que no hay que pedirle nada, sino que ella se encargue de todo. Y yo entonces era muy devoto de mis peticiones y yo tenía toda una lista de peticiones por capítulos y yo rezaba por los sacerdotes y tenía 16 apuntados y luego rezaba por las familias y tenía una lista de familias y en cada año en los ejercicios espirituales renovaba mi lista de peticiones. Y a mí me dice este santo con todo su cariño que no hace falta pedir nada concreto y yo tiré el libro y dije, anda, déjame tranquilo. Esto no puede estar bien. Y mi padre, en las novenas que rezábamos en casa, porque a mi madre le gustaba hacer novenas a todos los santos sin San Pancracio, y era el de la tienda de pescados, de las apariciones. Dice, papá, ¿tú por qué pides? Y decía, yo pido por todo. Yo decía, papá, por favor, pero vamos a hacer una novena y vamos a pedir por algo concreto. Que yo pido por todo. Y de ahí no lo sacaste. No lo saqué nunca. Siempre decía, yo pido por todo, que se parece más a lo que decía este santo. Y hace poco me dijeron, hay un santo francés que no me acuerdo cómo se llama, que tiene un libro, una señora que decía que rezando le había venido la inspiración de que había que, cuando me llamaron para esta charla y para una homilía que tengo en Santiago, cerca de Santiago de Compostela. Y volví a coger el libro y me lo volví a leer. Entonces, si cuando tenían 13 años ya se lo leyeron, y si no se lo leyeron con más razón, este verano, sin pasar la Asunción, tienen que tenerlo en casa porque lo trae Amazon por 4,20 € y se lo dejan en su casa. O sea, es que ahora no sirve decir, como la gente del pueblo que te dice, es que no tenía su teléfono. Dices, pues llevo aquí 12 años, hija, lo tiene todo el pueblo, ¿sabes? Entonces, voy ahí, leo rápido. Jesucristo ha venido al mundo por medio de la Santísima Virgen y por medio de ella también debe reinar en el mundo. Si pues, como es cierto, el reino de Jesucristo ha de venir al mundo, no será sino consecuencia necesaria del reino de la Santísima Virgen María, que le trajo al mundo la vez primera y le hará resplandecer en la segunda venida. Hizo su primer milagro de la gracia al santificar a San Juan. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y el primer milagro de la naturaleza en Caná.
continuará sus milagros por María hasta la consumación de los tiempos. Atención, lo dice a mí. La señal más infalible y más indudable que distingue un hereje, un hombre de mala doctrina, un réprobo, de un predestinado, está en que tanto el hereje como el réprobo no tienen sino menosprecio e indiferencia para con la Santísima Virgen, cuyo culto y amor tratan de amenguar por medio de sus palabras y ejemplos, ora abierta, ora ocultamente, y a veces con pretextos ingeniosos. Por eso ha dicho Dios Padre a María que no habitase en ellos, porque son falsos como Esaú. Si no están de acuerdo, 1716, llaman por teléfono y dicen: oiga, se ha pasado, ¿no? Cuando el Espíritu Santo, su esposo, la ha encontrado en un alma, vuela allí, entra en ella de lleno y se comunica abundantemente con esa alma. María ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos. Estas grandes almas, está hablando de los apóstoles de los últimos tiempos que transmitirán su amor cuando vengan tiempos de confusión. Lo dice así. Dice: estas grandes almas, llenas de gracia y de celo, serán escogidas para oponerse a los enemigos de Dios que bramarán por todas partes, y serán especialmente devotas de la Santísima Virgen, esclarecidas por su luz, alimentadas con su leche, conducidas por su espíritu, sostenidas por su brazo y guardadas bajo su protección, de tal modo que combatirán con una mano y edificarán con la otra. Luego dicen que soy muy combativo, pero te lo están pidiendo. En fuerza de sus palabras y de su ejemplo, conducirán a todo el mundo a su verdadera devoción, lo cual les granjeará muchos enemigos, pero también muchas victorias a ellos y mucha gloria para solo Dios. Sabrán que María es el medio más seguro, más fácil, más corto y más perfecto para llegar a Cristo. Pero, ¿a qué se podrá comparar a estos servidores, esclavos e hijos de María? Serán como brasas encendidas en medio de los ministros del Señor, y producirán el fuego del amor divino en todas partes, y como flechas en mano poderosa, flechas agudas en la mano de la poderosa María para herir a los enemigos de Dios, serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y bien unidos a Dios, que llevarán el oro del amor en el corazón, el incienso de la oración en el espíritu, y que por todas partes serán el buen olor de Jesucristo, para los pobres y para los pequeños, mientras que serán mensajeros de muerte para los grandes, para los ricos y para los orgullosos del mundo. Y cita Malaquías y 2 de Corintios, también él, por si acaso le dicen: ¿te has pasado? Dice: no, lo pone la Biblia. La inclinación más fuerte de María es unirnos a Jesucristo, su Hijo. Y la inclinación más fuerte del Hijo es que se vaya Él, por su Santísima Madre. El camino para acercarse a Cristo es acercarse a ella. Claro, después de leer esto, pues te dan ganas de venir a Covadonga, coger la armadura y ponerte a combatir con una mano y a edificar con la otra, lleno de la esperanza que la providencia divina ha puesto en la maternidad de la Virgen para cada uno. Y entonces, ¿cómo podemos concretar esto? Hace 2 o 3 días, después de la final de la Eurocopa, el último periodista que le pregunta a Luis de la Fuente le dice: todo lo que usted ha dicho está muy bien, pero es teoría. ¿Cómo ha conseguido en este tiempo llevarlo a la práctica? Entonces, lo que yo les he dicho está muy bien, pero
¿Cómo podemos llevar a la práctica aquellas palabras de pronto el horizonte se presenta sombrío y después surge un rayo brillante de luz y de esperanza? Por fin mi inmaculado corazón triunfará. 13 de julio de 1917, la Virgen Santísima a los pastorcitos. ¿Cómo podemos hacer que triunfe el corazón de María en la vida de cada uno? Como hemos empezado. A partir de hoy, cada día, una cosa para fomentar en nuestro corazón el amor a la Eucaristía y el amor a la Virgen. Cada uno, como dicen en latín, pro sua parte y pro suo modo, según se encuentre en su estado y condición, que haga lo que quiera. Que añada el rosario, que ponga una jaculatoria, que se compre una imagen y le dé un beso, que vaya un ratito de adoración, que le hable a otros de la Virgen María, que aprenda la parte que dice el catecismo sobre la Virgen, que lo tenemos allí muy hermoso, pero lo abrimos poco. Lo que quiera, me da igual. Sobre esto de pasar de la teoría a la práctica, mi padre estuvo al frente, en paz descanse, estuvo al frente de unos campamentos durante casi toda mi vida. Y yo lo he visto siendo un niño pequeño, que le llevaba un vaso de agua cuando lo necesitaba, a siendo uno de los acompañantes de la expedición, por ejemplo, a Lourdes, al frente de 200 jóvenes. Y en el año 2001 terminamos el 15 de agosto, el día de la Asunción. Y él todos los años se preparaba unas palabras finales para todos los jóvenes que salían de aquel campamento de recibir formación religiosa y humana a vivir en el día a día. Pues algunos estaban en la universidad, otros iban al colegio, otros trabajaban ya porque eran los monitores. Y aquel año habíamos estado en una especie de recreación medieval sobre la cristiandad, el Cid y juegos medievales, un ajedrez, bueno, pues lo que se hace con los chicos para que se queden con el mensaje que se quiere transmitir. Y termino leyéndoles lo que dijo mi padre, formados delante de la bandera antes de irnos a casa. Damas y caballeros de la Iglesia militante, ustedes también lo son. Pronto, en nombre del Rey de Reyes, se abrirán los portones de este castillo interior para que salgáis al campo abierto. Sé que estáis anhelantes por salir a preparar los caminos al Príncipe de la Paz hasta que vuelva haciendo cristiandades. Os voy a dar un lema que rezuma eternidad, como un elixir de inmortalidad, porque es más que verdad. Es dogma. Un lema que se enardecerá más que la efigie del Cid campeador enardeció a los cristianos que echaron al mar de Valencia a Ben Yusuf. Más que la esperanza de volver a ver al rey Arturo, a los caballeros de la tabla redonda. Con él venceréis en todas vuestras batallas y si murierais, resucitaréis después. Hoy, María subió al cielo en cuerpo y alma para ser coronada reina. Dejad que el eco de los últimos misterios del Rosario, los únicos que se refieran a María exclusivamente, resuene eternamente. Cruzados, la reina vive. Vive porque es la reina de los ángeles, la reina de los profetas y de los patriarcas, de los apóstoles y de los mártires, porque lo que anunciaron los profetas y esperaron los patriarcas, lo que predicaron los apóstoles y testificaron los mártires, se engendró en su vientre. Cuando el alférez de la soberbia ponga vuestro cuello entre su espada y el muro del infierno, gritad, la reina vive, y os lo quitaréis de encima lanzándolo al abismo. Cuando el cansancio, el desánimo, detengan vuestro avance, espolead el caballo perezoso a la voz de la reina vive, y volveréis a galopar. Cuando os acobarden los pájaros de mal agüero, diciendo que han caído fuertes castillos con sus almenas y torreones, podréis tapar sus bocas, acallar sus baterías y paralizar sus catapultas con la aplastante verdad, la reina vive. Durante la batalla, entre la niebla y la oscuridad, no hay visión, pero ánimo, la reina vive, salgamos, adelante cruzados, la reina vive, que así sea.
No sé si me van a salir las palabras, porque me ha emocionado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por esta charla que a mí, desde luego, me ha llegado al corazón. Ahora hay un momento para hacerle preguntas a él. Eso sí, pedimos por favor que las preguntas sean concretas, concisas y muy claras. Es el turno de preguntas, aprovechemos. Me he emocionado también. Yo se lo pagué. Yo quería hacer una pregunta que, bueno, es muy sencilla, pero simplemente es: nos acercamos a Garabandal, vamos allí a rezar, o ¿qué hacemos? Yo voy mañana, quiero decir. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que en el transcurso de los meses que siguen, pues entre dentro de las 6 opciones y la que decidan no te guste. También es cierto que los informes que transmitió la Iglesia a través de los obispos de entonces, dicho por el doctor Morales en el Ateneo de Santander en el año 82, fueron falsos. Entonces tú puedes entender que vivas 3 de las videntes, se podría repetir el cuestionario y podrían llegar a otra conclusión. Si se prohibiera o dijeran que hay que tener cuidado, bueno, pues también es cierto que hay que tener cuidado, porque hay muchas personas que aprovechan situaciones similares para hacer toda clase de rarezas y bautizarse a sí mismos con nombres, ¿cómo decirlo?, de apoteosis, pensando que ellos son la salvación. El catecismo dice que el reino de Cristo no vendrá a través de una evolución de la clase dominante de este mundo, sino que será una acción sobrenatural. Entonces también hay que tener cuidado de todos los salvadores que utilizan cualquier resquicio para, en el fondo, predicarse a sí mismos. Pero yo creo que subir a una montaña y rezar, a ti no te lo puede impedir nadie. Lo que estaría prohibido si saliera es difundir el mensaje, pero tú ya lo sabes. Entonces tendrás que esperar, saber esperar. Viniendo hacia aquí hemos pasado por el sepulcro del hermano Rafael y tiene allí una foto con varias fotos, una especie de paneles grandes, y en uno de los de abajo, de los textos de abajo, pone saber esperar. Y ya está. La Virgen dijo que cuando tocara cumplirse lo que había dicho, no iba a creer nadie. Entonces, bueno, el nadie puede ser un concepto abstracto, pero en general hoy día cree muy poquita gente, ¿no? Y también dijo la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, bueno, había un jesuita muriéndose y estaban velándole los de la compañía de la casa, y iban por la noche, por turno, y luego la parte de la quiete, que es como la recreación carmelitana dentro de la compañía, iban todos a la cama del enfermo. Y el superior le dijo al moribundo, dijo: padre, después de 90 años de vida, ¿se arrepiente usted de algo? ¿Quiere decirnos algo? ¿Siente algo en su corazón que no ha podido llevar a término para que estos novicios sigan? Dijo: sí, quiero decir algo. Lo normal en ese momento era que todos los abuelitos dijeran: no, déjame tranquilo. Y se quedan todos escuchándole y dice: ¿Qué les sabe mal al morir? Dice que llevo toda la vida esperando el reino de Cristo y ahora que está a punto de verlo voy a morirme y lo voy a tener que ver desde el cielo. Sí, está pasando, o sea, cada vez está más cerca, y creo que cada uno, si la cosa se pusiera mal, tendría que proteger su entorno,
La paz del corazón de tus feligreses, en la Sagrada Eucaristía, en las personas que están en tu parroquia, si eres párroco, en tu diócesis si eres obispo, o en tu casa, si eres padre de familia. Nada más. Yo quiero aprovechar... perdón, vale. No, es también una, bueno, no una pregunta, sino una manera de protegernos, el entorno, todos nosotros, y este amor a la Virgen. No es hacer una consagración a la Virgen. Sí, este libro termina con la consagración de la esclavitud mariana, que él empieza a justificar por qué es el mejor tipo de consagración, pero vamos, el "Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos", la congregación a la Virgen de toda la vida, también le sirve. Al final, también la compañía dice "not multa sed multum", no muchas cosas, sino muy profundamente. Entonces, ustedes se leen esto, sobre todo la primera parte, luego lo intentan llevar a la vida, pero tampoco hace falta que sigan toda la cantidad de mensajes reenviados muchas veces de letanías a San Pancracio. Pobre hombre, me va a decir que qué culpa tiene él, pero... sí, es verdad. Entonces... nada, pues lo que cada uno le ha hecho llegar a este momento, que lo profundice, que lo viva, que se comprometa en serio. Yo ahora a la gente, en vez de decirle ¿tú a qué estás dispuesto a dar por la Virgen Santísima?, que todo el mundo te dice todo, y luego el todo ese es muy ambiguo, le digo, ¿tú a qué estás dispuesto a renunciar por la Virgen Santísima? Es decir, todo el mundo tenemos la vida llena y para estar aquí hemos dejado otras cosas. Entonces, tú, para tener como cumbre de tu escala de valores a la Virgen Santísima, ¿qué te sobra? Quítatelo y ya está. Ya más allá del tipo de oración o de movimiento o de lo que sea un amor verdadero, fundamentado, y que yo sea capaz de renunciar a todo solo por quedarme con la Virgen Santísima en la Eucaristía, que puede pasar, ¿eh? No estoy diciendo tampoco una barbaridad. Usted. Bueno, soy Carmelo García de Toledo y bueno, felicitarle por la conferencia que nos ha dado y particularmente me ha aclarado muchas cosas. A mí me gustaría, ya sé que ha dicho en general, dice, bueno, quiero hablar de apariciones pasadas, presentes, que quiero entender algo de eso y tal, pero sí le quería preguntar si nos podría dar su visión o cuál es su criterio teológico también en relación con las apariciones de la Virgen en Medjugorje. Es una buena pregunta, pero esta tarde, Dios mediante, nos va a hablar una persona que tiene un conocimiento más fundamentado, más profundo, y no le voy a tocar el terreno. Se va esta tarde. Me gustaría su opinión. Vale, sí, estaba pendiente de esa respuesta. En mi opinión jurídica, siguiendo esos elementos que hemos dicho que no creen confusión, siempre he tenido un problema personal en la relación de los franciscanos con el obispo de Mostar. Entonces, no es el estilo de la Virgen contradecir la autoridad del lugar. Esto es una cosa. Y luego, una cosa particular que sé y no sé si debería saber, pero empieza el relato de las apariciones, la niña que escribe, diciendo, veníamos de cuidar las ovejas y de pronto oímos un ruido. Y el obispo le dijo, ¿veníais de cuidar las ovejas? Y la chica le contestó, bueno, no, veníamos de fumar a escondidas. Pero no iba a poner veníamos de fumar a escondidas. Y entonces el obispo le dijo, ¿por qué no? Esto fue cuando le presentaron el libro para el Nilobstad, que entonces se pedía. Era necesario, vamos. Y le dijo, si venías de fumar a escondidas,
empieza el libro diciendo: veníamos de fumar a escondidas. Y ya está, y se quedó ahí. Y el obispo se olvidó y ella se fue, y luego le llegó a la diócesis, al palacio, le llegó el libro. Y entonces abrió el hombre el libro a ver cómo había empezado, y no sé si por un error de imprenta, porque ya estaba enviado o porque lo que sea, leyó: viniendo de cuidar las ovejas. Y entonces a mí esos dos puntos son los únicos que no me cuadran. Sin embargo, como dice, con muchos bienes y frutos espirituales, hemos dicho, pudiendo haber algunos problemas, es evidente que los frutos de sacramentos, confesión y comunión frecuente en Medjugorje, vamos, que si es el demonio lo está haciendo fatal, ¿sabes? O sea, ¿qué dices? No sé. Luego también hay unos documentos del Vaticano que dicen que las 7 primeras apariciones son totalmente fiables, y luego lo otro está... No suele la Iglesia manifestarse mientras hay apariciones. Entonces, como todavía hay mensajes y todavía hay apariciones, sí que han colocado esas 7 primeras como tal, y luego el comisario pontificio que ha acabado siendo responsable, todo lo que ha dicho es favorable. O sea que ya te he dado el abanico entero. También es verdad que en las apariciones de Garabandal, Conchita llega un momento que por las presiones de alrededor se retracta. Sí, pero si tú ves la película Catarata Imparable... Como por esa entrada también del libro que has comentado con Sí. Gore, que también podía haber sido las niñas presionadas en algún momento para decir, oye, no... No pongáis lo del tabaco. Sí podría ser. Sí, ya te digo que no sé cuál es el motivo, pero en este Saavedra, en la tesis doctoral, dice que hay muchas videntes que niegan que les ha pasado lo que les ha pasado. O sea, cuando tú tienes un poco de contacto con lo sobrenatural, te das cuenta de que es muy fácil que alguien niegue lo que ha vivido porque crea que es incapaz. De hecho, hay gente que dice el rechazo de alrededor, la presión de un psiquiatra, que esto, en la película de La canción de Bernadette, escenifican como el párroco le dice a los psiquiatras: por encima de mi cadáver vais a pasar antes que volver a molestar a esta niña. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de niños pequeños, tantas veces. Es verdad que Santa Margarita María de Alacoque ya es un poco mayor, que tampoco mucho, pero que hay muchas apariciones que Dios se manifiesta a los niños. Te doy gracias, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Lo que pasa es que cuando somos muy racionales y hemos crecido y hemos constatado peligros de los que hemos dicho, habla Santa Teresa, pues en el fondo tiendes a frenar, y creo que debe ser así también. Luego ya la providencia y la historia lo pone todo en su sitio. En cuanto a Medjugorje, yo conozco algunas conversiones radicales, espectaculares. Y el hecho de que las niñas estuvieran fumando a escondidas antes, en lugar de cuidar las ovejas, me parece que añade autenticidad a las cosas. Sí, no, yo no digo por el hecho de fumar. Lo que me descuadra es por el hecho de... Estoy a favor del tabaco y no he fumado nunca, ¿sabes? Lo que me descuadra como jurista es que el obispo diga A y hagamos C. Solo eso, no el hecho de fumar, pues en un país que se puede abortar, pues fumar también, ¿sabes? A lo mejor con la mejor intención, porque dice, ¿cómo vamos a poder en un... Sí, es eso. Ellas, pero no es el dato de cómo empieza o de que estuvieran fumando o robando peras, sino el hecho de que el obispo se ha manifestado en 2 ocasiones y no le han hecho caso, ni las niñas ni los frailes. Y dices, pues a mí eso me descoloca, ya está. Tampoco soy el obediente aquí, ¿sabes? O sea que cada uno tiene que mirarse a sí mismo, solo que me ha pedido la opinión y yo se la he dado. Aparte de esto, parece que el pueblo de Medjugorje vive en parte del milagro, de la gente que va.
A eso no te voy a responder. Pero también entiendo que a mí me gusta venir a Covadonga y llevarme una taza. Entonces, si yo quiero llevarme una taza, tendrá que venderme... Sí, tendrá que vendérmelo a alguien, o chocolate de Cangas, ¿sabes? O sea, llega un momento que yo lo veo. La gente se queja mucho de Lourdes, que es la segunda ciudad hotelera de Francia, pero a mí me encanta. O sea, y es que creo que ya los conozco, los sitios. Si quiero comprar una Santa Cena, voy a ir a un sitio, y si quiero comprar un rosario, voy a ir a otro. Y cuando llevo los autobuses, todo el mundo te pide, ¿cuándo vamos a comprar? ¿Cuándo vamos a comprar? Y bueno. Pero supongamos que el alcalde de Medjugorje, que ve que el pueblo prospera, dice, hombre, sí, pero ¿cómo vamos a poner que están fumando? Vamos a poner que cuidando ovejas que los plásticos. Yo soy catalán. Yo soy catalán y pondría una tienda de tabaco, ¿sabes? Un estanco. A ver, Gerardo. No, es que me acordé ahora en Garabandal, desde el principio reconocen que estaban robando peras. Sí. Es una cosa, o sea, reconocen todo lo bien y lo malo que hacían, ¿no? Y otra cosa que se me había olvidado, yo leí el libro de Saavedra, como los leo yo, ya saben, Marta, así muy deprisa, pero me sonaba que tanto el Padre Pío como Teresa de Calcuta desde el principio tuvieron muy claro que aquello era... Sí. Hay una carta escrita cuando el Padre Pío muere, que uno de los pañuelos que cubre las llagas de las manos se la envían a Conchita. O sea, va una persona desde San Giovanni a la residencia de Conchita para darle de parte del Padre Pío esta reliquia a Conchita. Quiero decir, si es una cosa que no es real, es muy extraño que el Padre Pío le regale su pañuelo, porque no eran... El Padre Pío tiene muchas, las tiene Don Bosco. Llega Carol Boitila, recién ordenado, a San Giovanni Rotondo, han cerrado la puerta y viene el secretario y dice, hay un cura que se llama Carol que quiere verte, y dice, a este hay que hacerle caso, que va a ser el jefe, ¿no? O dice algo así. Y entonces lo recibe y luego le preguntan, ¿qué quería decir con eso? Dice, no, que va a ser papa. Pero San Pío X está pidiendo la comunión cuando es pequeñito y el párroco le dice que no puede comulgar, que es un niño pequeño. Entonces viene el obispo de visita pastoral y va el niño y le dice, ¿puedo hacer la comunión? Y dice, pero si tú no entiendes qué es eso. Y le contesta el crío al obispo, ¿y usted lo entiende? Y entonces la cosa se empieza a poner tensa. El obispo mira al cura y le dice, bueno, ¿este crío de dónde ha salido? ¿Sabes? Y al final se va del pueblo. Entonces llegaba al pueblo andando y se iba andando. Y salen hacia el término municipal, lo acompañan y le dice, el niño está pendiente de la respuesta. Dice, ¿pero me va a dar la comunión o no? Dice, mira, no se puede. Y cuando seas papa, lo cambias. Y lo deja ahí al crío y en el límite del pueblo le dice al párroco, y tú el domingo daré la primera comunión y olvídate, ¿sabes? O sea que los detalles de la providencia con los santos después se manifiestan en el paso de la historia. Entonces hay una cosa que es el impedimento de edad para casarse. Tú no te puedes casar si eres mujer 14 años y si eres hombre 16 y luego la legislación de cada país, etcétera. Y el profesor dice, pero el impedimento de la edad es una cosa que se cura con el tiempo. Entonces, todas estas cosas que tienen que suceder aclararán otras, porque las profecías no están en la vida de los hombres para saber lo que pasará, sino para que cuando pase tengamos la paz de saber que estaba dicho. Esto es fundamental. Cuando veamos confusión, como decía San Juan Bosco, no temáis, ya nos habían avisado. ¿Y qué tenemos que hacer? Un ancla en la Virgen María y una en la Eucaristía. Ya está. Entonces, a veces el entorno de revelaciones particulares juega más a ser Samuel que a cumplir la voluntad de Dios en cada momento, y eso es peligroso, porque no se trata de adivinar qué pasará mañana, sino que mañana tengamos la calma de saber que esto que pasó nos lo dijo Jesús ayer, y eso descansa el corazón. Y entonces ya
con ir a ayer a ver cómo lo decía, ya sabemos lo que tendremos que hacer. Pero nunca, por eso he empezado con la providencia, porque nunca ha desamparado Dios a sus hijos en el cuidado dulce y amoroso que tiene sobre la tierra. Calma, esperanza ante los últimos tiempos. Pues ahora han dicho que esto no es así. El impedimento de la edad es algo que se cura con el tiempo. Y ya está. No luchéis contra ellos. Si es de Dios, nada podréis hacer. Gamaliel, pues si es de Dios, ya se verá. Y si no, se acaba solo. Y tampoco pasa ni media, ¿eh? Que el Evangelio sigue teniendo Mateo. Mateo. Me parece que es Mateo 21. Si no se acortara en aquellos días, nadie se salvaría. Quiero decir que si un evangelista dice esto, tampoco pensemos que lo que viene es una partida de pádel. Yo siempre digo que cuando pase el pim pam pum, esto que decía el jesuita que se iba a morir, y acabe, lo único que tenemos que hacer al levantarnos, cuando se haga de día, es llamar y ver cuántos somos. Y ya está. Y decir, este ya ha partido, aquel se lo ha encargado el otro, pero con todo el gozo del corazón, como las hijas de Toledo que enviaban a sus hijos al alcázar porque no les ponían plato, porque tu ración, chaval, está en el alcázar, con 14 años, ¿eh? Tu abuelo está en el alcázar, tu padre está en el alcázar y tu plato de comida está en el alcázar. Aquí no te doy más de comer, a luchar. Entonces, claro, si somos hijos de aquellos, pues nos vemos en el alcázar. ¿Qué quieren que les diga? Luego, claro, soy el combativo yo. Yo primero darte las gracias porque hayas comenzado desde la Divina Providencia. La Providencia para mí ha sido una anotación muy importante, o un marco muy importante, yo diría. Y esto me lleva a hacer una pequeñísima y sencilla reflexión, si me lo permites. Últimamente, hace mucho tiempo que se dejó de hablar de la providencia y los católicos hay mucha costumbre de decir la suerte. Qué suerte he tenido, qué suerte esto, qué suerte lo otro. Sería estupendo pues que cada vez los cristianos hablemos más de la providencia y menos de la suerte, ¿no? Y desde ahí creo que es una labor muy importante por parte de los sacerdotes, de los catequistas, de los seglares, de todo el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, era simplemente esa y mi agradecimiento por ello, ¿no? Dios el Padre. Además de darle las gracias por la conferencia que ha dado, cuando se está hablando de todas estas apariciones que ha habido de la Virgen, que no se encuentra, que yo sepa, corríjame, que no se encuentra en ninguna de ellas un mensaje de contradicción, ¿no? No, claro. Digamos que es ahora, como está la legislación, cuando dice el nihil obstat, la primera opción, la que digamos sería la aprobación actual, habla de que no haya ninguna contradicción con el dogma. Entonces, siempre que se mete la imaginación o el diablo o alguien con pretensiones, acabas encontrando errores dogmáticos que van contra la doctrina. Y en estas apariciones que estamos hablando no hay ninguno. O sea que por ese lado tranquilos. Lo que sí que pueden decir es que ha habido algunos problemas o que hay que tener cuidado con ciertas ideologías que se han adherido a estos lugares. Bueno, eso pasa en todas partes al final. Una pregunta. Desde el Evangelio, la presencia de María, la Madre de Dios, es de silencio, de discreción, de humildad, de obediencia, de paciencia al pie de la cruz. María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Cómo se armoniza, cómo se casa esta
presencia de María en el Evangelio con la actualidad y el ansia que tenemos los creyentes de que esté presente, que haya apariciones, porque hay un ansia muy grande en el ser humano, ¿no? De eso, ¿cómo se puede armonizar? ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio es fundamentalmente el principio de la transmisión del Hijo de Dios, de su llegada al reino, ¿de acuerdo? Jesús resucita, comienza la Iglesia, toda la fe de la Iglesia estaba en María, porque los apóstoles huyeron, y la Iglesia naciente comienza con la Virgen Santísima, y lo primero que hace la Virgen es ir a Zaragoza a consolar al apóstol para decirle que tenga paz y que siga adelante, porque a partir de la venida del Espíritu Santo, María comienza una labor activa en la evangelización. Entonces, es igual que hay... El apóstol San Pedro tiene 6 frases en el Evangelio. Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y en la última cena dice que no permitirá que lo condenen. Y en cuanto viene el Espíritu Santo, tiene un discurso entero y comienza la evangelización. Entonces María es no solamente parte activa, sino protagonista en las primeras comunidades cristianas, porque su labor cambia. Ha pasado de ser la que nos trae al Hijo a la que nos habla del Hijo, porque el Hijo ya está en la gloria y comienza otra fase. No tiene nada que ver todo el tiempo de la vida oculta. Eso lo dice Jesús, crecía en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres, y se acabó. También es lógico que se acabara. ¿Por qué? Porque los apóstoles que escriben llegaron a la vida de Jesús a partir del año 30, más o menos, cuando las bienaventuranzas y la elección de los discípulos. Entonces, en cada fase de la historia, en el Evangelio podríamos decir, en cada microfase del Evangelio, cada uno tiene una labor, y en Nazaret era prepararse para la transmisión del reino, y en el cielo coronada de gloria tiene otra. Entonces es verdad que guarda las cosas en su corazón, es verdad que tantas veces guarda silencio, pero su tarea en la evangelización es activa. Entonces Cristo, cuando nos la da como madre al pie de la cruz, digamos que le cambia su posición y deja de ser la mamá de Jesús a ser la madre de todos los creyentes. Bueno. Si me permite, en su exposición ha destacado la importancia de la veneración a la Virgen María. En ese marco, ¿cómo valora usted la situación actual del rezo del Santo Rosario? Yo, en mi parroquia, yo resido en Oviedo, veo que voy a un día por semana a la Santa Misa y antes hay el rezo del Rosario y veo que hay muy poca gente. Sí, el Rosario en familia, en la tradición española, toda la vida ha sido un fundamento, y deberíamos plantearnos quizás si tiene que ver la disminución del rezo en familia con el desastre familiar, las roturas de los matrimonios, la marcha de los hijos dirección a ningún sitio con el nombre de Erasmus o lo que sea, y luego ya no vuelven. Es decir, esa cohesión en torno a la oración sencilla y profunda del Rosario, tendríamos que plantearnos qué ha pasado. Pero sí que es verdad que hay también mucha gente que lo reza, y que a San Antonio María Claret le dijo la Virgen, no sé dónde tendríamos que incorporar esas apariciones en las nuevas normas, pero le dijo: Antonio, en el Rosario está cifrada la salvación de tu patria. Entonces, usted mismo se ha respondido.
tenemos que... Pero que el Señor y la Virgen te pedirán cuentas a ti solo, de lo tuyo. Entonces tú, si lo rezas todos los días, rézalo por los que nos rezan y en paz. Hombre, claro, claro, más vale. Pero veslo cambiando. Termina. Última pregunta, por favor. Una última. Sí, ¿cómo interpreta? Ha habido unos hechos extraordinarios. La Virgen en Medjugorje ha pedido una novena por la paz y ella personalmente a todos los días ha bajado a rezarla. A rezarla. Ha dicho que hay que interpretar esto, pero me parece un hecho así como se puede, ¿qué se puede leer desde ahí? Yo lo único que te sé decir es que te respondo con el Evangelio. No he venido a traer la paz, sino espada. Bueno, muchísimas gracias, Padre Antonio María. Ha sido un regalo tenerle y poder escucharle. También me ha dicho Jesús que a -4 vamos a tener la siguiente charla, que tenemos unos minutos de descanso, para poder saborear y digerir todo lo que estamos escuchando.